esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega usted el programa Manos Abiertas con el orador Vicente Arellano. Y su grupo evangelístico. Bienvenidos, un placer estar con ustedes en esta noche de oración y testimonios. Esperamos que la gracia de Dios tome nuestras vidas y que juntos podamos continuar estudiando verdades maravillosas de la Biblia, donde están los tesoros más lindos que tiene el cielo. Invite a sus amigos, este es el momento para compartir. Puede compartir el mensaje con otras personas para que puedan escuchar el mensaje. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdón otra vez. Con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono.
con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Estamos estudiando las hermosas enseñanzas de la Biblia, los principios básicos de un cristiano, lo que todo cristiano necesita conocer. Estamos estudiando los días miércoles, pero también es noche de oración y testimonios. Y yo le invito a unirse en oración con nosotros, a pedir al Señor por necesidades especiales. Hoy es el momento cuando usted puede extender una invitación o escribir y pedir por su necesidad. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón porque eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza una vez más. Por favor, Señor, toma nuestra mente, nuestro corazón y hazlo tuyo. Que tú, Señor, seas el que diriges. Espíritu Santo de Dios, usa mi mente y también mis labios para decir verdades que tú quieres compartir con cada persona. Perdona, Señor, nuestra manera de ser, pero haz de nosotros instrumentos de bendición y de paz. A las personas que están entrando, te ruego que los bendigas y pongas paz en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, estamos estudiando varios temas que son la base de la doctrina cristiana, de la vida cristiana. Por esa razón necesitamos ir uniendo. Si usted quiere dar un estudio bíblico, tome la secuencia de los días miércoles y usted va a encontrar las 28 verdades de la Biblia que son las bases del pueblo remanente de Dios. Hablamos el miércoles pasado acerca de el remanente, lo que queda después de tanta lucha, tanta persecución. Y hoy vamos a enfocarnos en la unidad del cuerpo de Cristo. En Cristo hay una nueva creación. Cuando nosotros estamos en Cristo, hay diferencias muy grandes entre los que siguen a Jesús y los que no siguen a Jesús. Hay diferencias también raciales, diferencias culturales, diferencias educativas, diferencias nacionales. Todo esto afecta a nuestra sociedad y el medio en el que nosotros vivimos. Hay diferencias entre gente encumbrada y gente humilde, entre pobres y ricos, entre hombres y mujeres. Y todo esto no debe causar división entre nosotros, en especial entre los cristianos. Cuando Jesús vino a cumplir su ministerio en la tierra, fue algo maravilloso. Cuando Jesús terminó su ministerio en el mundo, entonces dejó para los hombres principios, enseñanzas que nos ayudan a vivir en armonía los unos con los otros. Dios nos puso en esta tierra con un propósito, que podamos ser mensajeros de la verdad maravillosa de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos la asistencia de los ángeles de Dios, que nos ayudan a llevar adelante el ministerio que Dios tiene para sus hijos. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí nos habla de una manera interesante, está hablando del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene diferentes miembros. Están nuestros ojos, están nuestras manos, está nuestra boca. Cada uno es parte del cuerpo. Es un solo cuerpo, pero tiene diferentes funciones. Las manos tienen una función, las cuerdas vocales, la boca tienen otra función, los ojos tienen otra función. Cada parte de nuestro cuerpo cumple una función. De igual manera, en la iglesia de Dios, cada miembro
tiene una función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. ¡Qué hermoso! Así que nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? Uno en Cristo. Cristo Jesús nos hace un solo ser. En Él estamos uno. Aunque somos muchos miembros, pero todos nos servimos el uno al otro. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué estamos dando la vuelta en este pensamiento? Porque a veces nosotros tenemos dificultades en la iglesia. Tenemos problemas en el cuerpo de Cristo. La iglesia es una sola y la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Así que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo y un solo cuerpo en Cristo Jesús. En el versículo 13 encontramos: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Noten ustedes, el Espíritu Santo nos une, nos bautiza. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres. Y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, el que trae unidad a los hijos de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo terminó su ministerio en este mundo, Él pidió por su pueblo. ¿Para qué? Para que todos seamos uno. Y Él menciona en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 10. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús está mostrando, está hablando con el Padre. Dice: he acabado la obra que me diste. He cumplido la misión. La humildad de Cristo al estar en esta tierra, al establecer su reino, mostró a sus seguidores que debían tener que entregarse voluntariamente al servicio, sin expectativas de recibir nada, ni siquiera una palabra de agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene una misión para la humanidad. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él ayudó a quienes, a la gente pobre, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los escribas, a los fariseos, a los publicanos. Jesús ayudó a todos ellos sin esperar nada. Pero desafortunadamente las iglesias hoy se han vuelto centros de comercio. Y lo triste es que todo se ha vuelto un negocio. Todo lo que se hace, la gente quiere una recompensa. Y no es así. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos de Dios de gracia. Y lo que recibimos de gracia debemos también dar de gracia. Pero a veces estas palabras caen en oídos sordos y no se entiende. Por eso es que en esta hora quiero compartir la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es esta unidad? San Juan capítulo 17, verso 10 dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Todo lo que es de Dios es de su Hijo. Y la gloria de Dios nos fue dada para nosotros. Y ahora en el versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere una iglesia que se ame, una iglesia que se respete, una iglesia que sienta amor los unos por los otros. En el verso 35, Juan 13, 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvierais amor los unos con los otros. Lo que nos une y lo que nos da una misión y nos hace un cuerpo es el amor de Cristo Jesús. Así como Dios nos ha amado, Dios quiere que vivamos una vida de amor con nuestros semejantes, mucho más con los hermanos de la fe, con la gente que cree y que confía en Cristo Jesús. Estamos llamados ¿para qué? Para amarnos los unos a los otros. La unidad de la Biblia y de la iglesia es importante. ¿Qué clase de unidad tenía en Cristo en la mente para la iglesia de hoy? ¿Cómo llegaría a ser posible la manifestación del amor de Cristo Jesús en medio de su pueblo? ¿Cuál sería el fundamento en el que estaba basado el amor de Dios? ¿Cuáles son los elementos que constituyen estos fundamentos? Dios demanda uniformidad y permite diversidad. Sí, Dios quiere unidad, pero también debe existir diversidad. ¿Cómo funciona la unidad? ¿Cómo es que funciona la unidad? Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos a ver que Dios quiere que seamos uno. Que seamos uno en Cristo. ¿Cómo es que se manifiesta la unidad? La unidad se manifiesta a través del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, yo enviaré el Consolador para que esté con vosotros. Y el Espíritu Santo trae unidad al cuerpo de Cristo. Trae unidad a la iglesia de Dios. Primera de Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Y Dios ahora nos pide, como en Efesios 4, versículo 3 al 6, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es una frase completa, dice solícitos en guardar ¿qué? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia unida, pero también una iglesia ¿qué? Una iglesia de paz. Una iglesia donde el amor de Dios se manifieste de una manera extraordinaria. En el versículo 4 nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia de Dios. Y el Espíritu Santo, el que une los miembros de la iglesia. Y resumen en 3 palabras prácticamente. Un Señor, una fe y un bautismo. Eso nos une. Nos une el Señor Jesucristo. Nos une una misma fe. Y todo el que cree en el Señor Jesucristo y es salvo, se une al cuerpo de Cristo. Y hay una unidad en el cuerpo de Cristo. Esta unidad se manifiesta en todo lo que hacemos. Efesios 4, verso 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Noten, ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos unidos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Ahora la pregunta es, ¿se puede alcanzar la unidad? ¿Hasta dónde está el alcance de la unidad? Los cristianos, los creyentes, experimentan una unidad mental. Se unen en una unidad con Cristo. Su mente, su corazón está unido a Cristo Jesús. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6.
pero el Dios de la paciencia y la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Miren el apóstol Pablo que dice que hay en nosotros, ¿qué? Un mismo sentir. Es algo mental. Cada uno, todo el que cree en Cristo debe sentir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos unidos en Cristo Jesús. Un mismo sentir en Cristo. En el versículo 6, Romanos 15:6, para que unánimes, que a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una unidad. Para que unánimes a una voz que hagamos, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para esto Dios quiere la unidad de la iglesia. A veces es difícil poder explicar estas cosas, porque vivimos en un mundo difícil. Los seres humanos por naturaleza estamos de continuo solamente a lo malo. En medio del cuerpo de Cristo encontramos tantas dificultades. Encontramos hermanos resentidos. Encontramos hermanos dueños de iglesias. Encontramos gente que quiere ser jefe de todos. Y como pastor he tenido que pasar por todas esos problemas. ¿Por qué he llegado a iglesias donde la gente me dice, bueno, yo soy aquí el primer anciano, cualquier cosa que usted quiera hacer, consúlteme. No haga nada sin consultarme. Como que esta persona fuera el dueño de la iglesia. Y esto, en vez de unir la iglesia, desune. De ahí que nosotros necesitamos entender que nosotros a una sola voz debemos unirnos en Cristo Jesús. Pastores, ancianos de iglesia, diáconos, diaconisas, directores de departamentos, todos debemos tener que una sola voz. Glorifiquemos a Dios el Padre. Glorifiquemos a Dios el Hijo. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, esto es difícil. Cuando leemos, se lee fácil, ¿no? Nos dice que habléis todos una misma cosa. ¿Se puede? Las personas, cada uno tiene su opinión. Pero si estamos en Cristo Jesús y el Espíritu Santo mora en nosotros, todos vamos a hablar, ¿qué? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Qué dice? En una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el pedido de Dios a su iglesia. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. La unidad de la iglesia es sentir, un mismo sentir y vivir en paz los unos con los otros. ¿Cuál debe ser nuestro sentir? Nuestro sentir debe ser apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Prepararnos para caminar con Cristo. Que nuestra pasión sea llevar a otros a Cristo Jesús. Y que la paz y el amor de Dios habiten en nuestros corazones. Con esto no quiero decir que la iglesia tiene que ser un grupo de personas que todos agachan la cabeza y obedecen al que quieren. No, no estoy hablando de esto. Hay unidad en medio de la diversidad. Sí, la unidad bíblica no significa uniformidad. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Como pastor he pasado por momentos difíciles. Hay hermanos que uno llega a la iglesia y dice, pastor, usted tiene que ponerse tal corbata de tal color
y el saco y el pantalón tienen que ser así, y todas las cosas tienen que caminar de esta manera. Y si usted no tiene, ¿es una corbata importante? ¿Es un saco importante? Se ve bien. No estoy en contra, y ustedes van a decir, el pastor Orellana nunca predica si no es con saco y corbata. No es que ando uniformado, sino que ya tengo una costumbre de verme bien. Igual en la iglesia nosotros tenemos que buscar la armonía. Buscar la armonía. No discutir por cosas que no tienen ningún valor. La unidad bíblica no significa uniformidad. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La unidad nos da ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios también reparte a cada uno en particular dones especiales. La unidad debe estar ¿en qué? La unidad de la fe. Esto es importante. El pueblo de Dios se caracteriza por un punto básico. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Santos son todos aquellos que han creído y han aceptado a Cristo Jesús. Pero estas personas tienen características específicas. ¿Cuáles son estas características? Noten, está en amarillo. Guardan los mandamientos de Dios. Tienen un mismo principio. ¿Obedecen qué? Los mandamientos de Dios. Y tienen la unidad de la fe ¿en qué? En la fe de Jesús. Una fe. La fe que nos da Cristo Jesús. Ahora, una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuán importante es la unidad de la iglesia? ¿Cuán importante? ¿De qué importancia tiene que la iglesia se muestre unida? Juan capítulo 13, verso 35. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos. ¿Qué dice? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Aquí encontramos un principio de unidad. Amor que los unos por los otros. El mundo va a ver que tú eres una persona que amas a las otras personas y en especial a los de la fe. Un amor especial. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Cuando nosotros estamos unidos al Padre a través de Jesucristo, somos ¿qué? Perfectos en unidad. Necesitamos permanecer unidos a Jesucristo. Y esta es la base. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios nos muestra esta unidad de una manera increíble. Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Quizás estoy hablando, hermanos, que pasan por dificultades. Dificultades en las iglesias, dificultades con los pastores, dificultades con los hermanos, dificultades con la comunidad. Pero hermanos, qué bueno, noten, es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué trae armonía? El amor de Dios, la bondad de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La unidad muestra la fortaleza de la iglesia.
Una iglesia poderosa está cuando los hermanos están unidos. Cuando los hermanos manifiestan amor. Cuando sus vidas muestran que el amor de Dios está en ellos. Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos? Usted y yo, ¿qué somos, hermanos? Somos colaboradores de Dios. Somos labranza de Dios, edificio de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Y esto es lo que muestra la unidad. Ahora, ¿cómo podemos lograr la unidad? El logro de la unidad. ¿Cuál es la fuente de la unidad? ¿Es posible obtener la unidad? ¿Qué papel nos toca desempeñar a nosotros los creyentes? ¿Qué papel? ¿Cuál es la fuente de unidad? ¿Cuál es esa fuente de unidad? Nosotros solo vamos a encontrar una respuesta en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. San Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. El poder que preserva la unidad está ¿en dónde? En el Padre. Dios el Padre nos trae la unidad, y esto es lo que Jesucristo pidió. Le dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Oremos al Padre para que traiga unidad a nuestras iglesias, para que traiga unidad a nuestras vidas. Juan 17:22, noten el pasaje. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Somos uno en la gloria del Padre que Cristo impartió a sus seguidores. Hermanos, la gloria de Dios nos fue dada a través de Jesucristo. Y si estamos en Cristo, la gloria de Dios se va a reflejar en nuestras vidas. Por eso es que dice en Juan 17, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo quiere morar en el corazón de los creyentes, en nuestras vidas, en nuestro ser. Pero queremos una iglesia unida, una iglesia que represente el cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos la presencia del Espíritu Santo como unificador. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo trae el carácter de Cristo a nuestras vidas. Él es el Espíritu de verdad que produce unidad. Cuando Jesús fue bautizado, como una paloma descendió del cielo y una voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo de Dios vino para la vida de Cristo. El Espíritu Santo vino para la vida de los apóstoles, para traerles unidad. Y usted y yo necesitamos el Espíritu Santo desesperadamente para que nosotros podamos vivir como hijos de Dios. Gálatas 3, 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos por la fe, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto quiere decir que estamos cubiertos por la presencia de Cristo Jesús.
Y en el verso 28 dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta es la unidad que Dios quiere para la iglesia. Y a medida que se acerca el fin del planeta Tierra, Dios espera un pueblo unido. El papel de los dones del Espíritu Santo para lograr esta unidad. En Efesios 4, 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es esa base de la unidad? La base de la unidad, hermanos, es el Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él os hará testimonio de mí. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Jesús dice un nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento de Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo los he amado. A veces esto es una imposibilidad, pero en Cristo todo es posible. Y Jesús lo dijo en Juan 12:32. Y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Jesús ya fue levantado. Y la unidad está en la cruz del Calvario. Todos nos unimos en el amor de Cristo Jesús. Cuando Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Y en Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora tenemos pasos para la unidad. La unidad en el hogar. Comencemos hablando un poquito. Nos queda ya, se acabó el tiempo. Pero déjame robarte un minutito más. Me entusiasmo, a veces quisiera compartir, son temas muy largos, pero estoy resumiendo lo más que puedo. Debe haber unidad en el hogar. Debe procurarse la unidad con todas las fuerzas que ustedes pueden. Trabajar en la unidad para encontrar un balance común. Hay que desarrollar una perspectiva global. Que juntos pensemos no solo en nosotros, sino en lo grande del mundo. Hay que evitar actitudes que dividen, evitarlos. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque tú estás viviendo lo que Dios quiere y haciendo la voluntad maravillosa de Dios. Ábrele tu corazón a Dios y deja que el Señor te bendiga. Que Dios tome tu vida y Dios te dé la oportunidad de ser miembro de una iglesia unida, de una iglesia donde Jesucristo es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo, que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no importa las circunstancias que nos toquen vivir. Ama la iglesia de Dios, respétala, cuídalo. Cuando sientas que tus culpas pasan cargando sobre ti, el error que cometiste, aunque sientes su sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y ve
verás con las manos abiertas, con mi herida sangrante, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Querido amigo, apreciado hermano, Dios quiere tener una iglesia bonita y feliz, pero el centro de esa felicidad es Jesucristo. La unidad que trae a la iglesia paz es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el que desarrolle en nuestras vidas esas virtudes es la presencia del Padre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo hace de nosotros seres humanos diferentes y felices. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce mal, solamente alza tu vista y verás. Con las manos abiertas, con mi herida sangrante, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón, con las manos abiertas, con mi herida sangrante, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Qué hermoso es el amor de Dios. Él nos perdona, nos da una nueva oportunidad. Si estás teniendo problemas en tus iglesias, y si tú ves que hay un espíritu que no tiene unidad, entonces ora a Dios y pide que Dios traiga la unidad, que Dios traiga la paz a tu iglesia. Y cuando ustedes puedan disfrutar de esa paz, entonces las almas van a llegar, porque el Espíritu Santo va a traer nuevas almas a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te dé un nuevo corazón. Abre tu vida y deja que el Espíritu Santo haga su morada en ti. Oramos. Amado Padre, nos entregamos a ti. Toma nuestro corazón, oh Dios. Queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer lo que a ti te agrada. Perdónanos si hemos sido causa de división, de problemas, pero ayúdanos a ser hijos tuyos que viven en paz y en armonía. Y como remanente nos preparamos para mirar tu rostro. Gracias, mi Dios, nos consagramos a ti, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.